Bien, en esta ocasión vamos a conversar con ustedes sobre un tema muy apasionante e interesante. Debo decir que yo soy el doctor Carlos Mancebo, médico especialista en medicina del deporte y la actividad física. Vamos a conversar sobre la anatomía y la fisiología de todo el sistema cardiovascular. Específicamente nos dirigiremos a estudiar y analizar la cardiología deportiva. ¿Qué es el corazón del atleta? ¿Cómo se adapta y cómo funciona entonces el corazón de los deportistas? Como vemos en esta imagen, todo este sistema cardiovascular, el corazón, tiene tamaño de un puño cerrado. Si usted cierra su puño y se lo coloca en el mismo medio de la cavidad torácica, detrás del hueso del esternón, ahí está, todo empieza el sistema cardiovascular. Este sistema descansa sobre el músculo del diafragma. El músculo del diafragma es un poderoso y potente músculo que se encuentra debajo de los pulmones. Divide el tórax del abdomen y es lo que nos permite inhalar y exhalar el aire para poder respirar. Gracias a este músculo que se encuentra debajo de los pulmones, que es el diafragma, este músculo nos ayuda a respirar. El corazón tiene forma de una pirámide invertida y se encuentra en el medio al lado de los pulmones, pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El corazón está envuelto por una capa llamada pericardio, que cuando esa capa o esa bolsa que cubre el corazón se infecta, se produce lo que se llama una pericarditis. El corazón es hueco y está, como vemos aquí, rodeado de un potente músculo. Esta parte rosada es el músculo que se llama el músculo del miocardio, que es el que nos permite producir los latidos del corazón, ese potente músculo que se llama el músculo del miocardio. El corazón está dividido por 4 grandes cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículas. Las aurículas arriba hay una derecha y hay una aurícula izquierda. Y abajo está el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es el más importante de estas 4 cavidades. El corazón es una bomba eléctrica musculosa, como ya dijimos, como vemos aquí, es una bomba musculosa y eléctrica que sirve para bombear la sangre. Así como vemos una bomba de succión y expulsión que utilizan en los hogares cuando tenemos un tinaco o tenemos una cisterna para extraer el agua y bombearla hacia todo el torrente de cañerías y tuberías hacia el hogar, como esta bomba que vemos aquí. Asimismo funciona el corazón. Es una bomba musculosa, pero es eléctrica, que sirve para extraer la sangre y expulsar la sangre. Entonces, el corazón está compuesto por cuatro válvulas internas. Tiene una válvula mitral, aquí están las válvulas, estas que ustedes ven aquí, que se cierran en el momento que entra la sangre, la válvula mitral, la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Ahí está válvula mitral, válvula tricuspidia, válvula pulmonar y la válvula aórtica. Como ustedes ven aquí, válvula aórtica, que está el callado de la aorta,
la válvula pulmonar, para la que va hacia los pulmones, la sangre, para oxigenarse, y aquí está la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Las válvulas siempre se cierran, como ustedes ven en esta imagen, para no permitir el reflujo hacia atrás de la sangre que ya se ha llenado. Quiere decir que la sangre dentro del corazón va hacia una sola dirección. Entonces, las válvulas evitan ese reflujo y la válvula mitral, que se encuentra hacia la derecha, y la válvula, hacia la izquierda, y la válvula tricuspidia en el lado derecho. Y separa la válvula derecha del ventrículo derecho, y la válvula mitral está en el lado izquierdo, que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. La válvula pulmonar se encuentra en la unión del ventrículo derecho y el tronco pulmonar. Y la válvula aórtica está entre el ventrículo izquierdo, como ustedes ven ahí, y la arteria aorta. Entonces, aquí vemos que la sangre, el corazón, tiene una especie de sistema de conducción, un sistema eléctrico que va a permitir lo que se produzca en el sistema cardiovascular, un sistema de propulsión a través del sistema eléctrico. Entonces el sistema cardiovascular es un sistema de dos partes. Primero una bomba de expulsión y otra parte es un sistema de cañería o circulación de fluidos, donde se la va a aplicar, aquí en este caso, las leyes como la ley de la dinámica de fluidos, donde la sangre fluye desde un punto de mayor presión a uno de menor presión. Como vemos en el principio de Pascal, que dice que la presión ejercida en un fluido que no se deforma, su contenido en ese recipiente indeformable se transmite con igual fuerza a todos los puntos de ese fluido. O sea, vemos aquí un vehículo, ¿verdad? La presión que ejerce el peso de un vehículo con una persona dentro, esa presión que ejerce de gran poder, y una persona que empuja con sus manos, ¿verdad? Empuja este fluido. Sin embargo, en este recipiente que es indeformable, ¿verdad? Por ejemplo, de metal, la presión es igual. O sea, hacia todos los lados podemos medir la presión y veremos, según el principio de Pascal, el principio de la ley de la dinámica de fluidos, que los fluidos van hacia la misma dirección y con igual presión. Por eso es lo que sucede, parecido a lo que sucede en el sistema cardiovascular, que vemos entonces este sistema que se produce para llevar la sangre a todas las partes del cuerpo humano a través de la presión de la sangre que va de un punto mayor a una presión menor. Y va siempre a haber una diferencia con el gradiente de presión según la proporción de la resistencia que se produce a estos. Como son la resistencia que va a ser dependiente de las dimensiones de las arterias de fluidos, y también va a depender de la viscosidad de la sangre. Entonces, esta fuerza se puede medir a través del friccionamiento, de la fricción que producen estas moléculas de fluidos entre estas moléculas de las paredes, de las venas y las arterias. Aquí vemos en esta imagen el sistema de conducción del corazón, que es un sistema eléctrico, como decíamos. Dice aquí que las potencias de acción que se originan en este nodo, o sea, en un punto llamado sino auricular, en la parte derecha de la aurícula derecha. Recuerden que teníamos 4 cavidades, 2 aurículas arriba y 2 ventrículos abajo. Y en la aurícula derecha hay un punto donde inicia, donde se prende, donde se enciende la electricidad, el sistema de conducción del corazón. Entonces, en este punto se produce un impulso eléctrico en el nodo sinoauricular que se va a propagar a través de
las aurículas hacia este nodo que tenemos aquí en amarillo, este nodo sino auricular en amarillo, donde inicia, donde arranca, ¿no?, la electricidad del corazón, y se va a propagar, como vemos aquí, a otro nodo, que es el aurículo ventricular. En este nodo aurículo ventricular, entonces, la electricidad va a coger más fuerza y va a pasar al haz de His. Aquí vemos cómo el haz de His, que continúa esta electricidad hacia toda la rama y los tejidos del corazón, va a seguir hacia las fibras de Purkinje, que así que se llaman las fibras de Purkinje, para rodear eléctricamente todo el corazón. El potencial de acción entonces se va a propagar desde un lado interno al externo del miocardio en los ventrículos. O sea, todo el miocardio, recuerden que aquí está el músculo del miocardio, se va a llenar y a propagar por todos los tejidos del miocardio y de los ventrículos la electricidad. Y esto va a permitir la contracción tanto de los ventrículos y también del miocardio para producir la eyección de la sangre, la expulsión de la sangre hacia la circulación sistémica de todo el sistema que va a producir. Entonces, aquí vemos en esta imagen el miocardio. Vemos que el corazón es un potente y poderoso músculo que rodea todo el corazón, como ustedes ven aquí en rosado. Todo esto es el músculo que rodea el corazón, que se llama miocardio y sirve para contraerse. Y la contracción, que ejerce una gran fuerza, bombea poderosamente la sangre para que recorra todo el cuerpo. Cuando este músculo, su masa muscular se agranda, sus fibras musculares se agrandan, se produce lo que se llama un músculo miocárdico hipertrofiado. O sea, se ha hipertrofiado, quiere decir, se ha agrandado la masa muscular. En el caso de los deportistas, como veremos más adelante, esto es fundamental que se produzca. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que tenemos un músculo del miocardio más poderoso, más grande, ¿verdad?, va a producir mayor bombeo, mayor producción de sangre, lo que va a llevar también a mayor electricidad, como ustedes ven aquí en esta imagen de movimiento eléctrico, esta electricidad que se produce en el caso del atleta, esa conducción eléctrica y ese bombeo, gracias a la hipertrofia del músculo del miocardio, va a producir mayor cantidad de sangre que va a recorrer todos los tejidos. Recuerden que la sangre que se bombea por el corazón va encargada, las células sanguíneas van cargadas ¿de qué? De nutrientes, pero algo muy importante, van cargadas de oxígeno. Por lo tanto, vamos a ver que en las células del tejido del organismo va a haber mayor penetración de oxígeno. Por tanto, las mitocondrias se van a multiplicar y se van a agrandar para recibir más oxígeno, lo que permitirá que este atleta, este deportista, tenga mayor capacidad de sus cualidades físicas como velocidad, coordinación, flexibilidad, resistencia y fuerza. O sea, va a haber un sistema exponencial de cualidades físicas a favor del atleta por gracia a la hipertrofia que sufre el músculo del miocardio, por la electricidad también que se aumenta del corazón del deportista. Aquí vemos las aurículas derecha, aurícula izquierda, vemos las válvulas, válvula tricuspidia, válvula mitral, válvula aórtica, válvula pulmonar, válvula aórtica, válvula pulmonar y los ventrículos. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y el poderoso músculo del miocardio, y lo que envuelve esta parte en negro es el epicardio o pericardio. Entonces, aquí nosotros vemos en el sistema circulatorio del corazón. Es un sistema de bombeo, como ya habíamos hablado, un sistema de
extracción, expulsión y exhalación de la sangre. O sea, la sangre es impulsada mediante los movimientos que se le llaman sístole y diástole. Entonces, este bombeo, que es el bombeo de contracción y relajación es un sonido que ustedes escuchan a través, cuando escuchamos el sonido del corazón a través de un estetoscopio, es el aparato que se utiliza para escuchar los latidos del corazón, escuchamos algo como tum, tum, o sea, una sístole, que es el tum, es la contracción, y una diástole, que es la relajación o llenado. Entonces se denomina sístole a la contracción del corazón y que ya sea que esta contracción, ya habíamos dicho que la producen los ventrículos, sobre todo el ventrículo izquierdo, para expulsar la sangre hacia todo el sistema del organismo, hacia todos los tejidos y órganos. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares y regresa al corazón, como ustedes ven ahí, a través de las vénulas y venas. Y esto se va a unir a todos los vasos que lleva la red extensa en todo el organismo. Entonces, la sangre es transportada al corazón por dos grandes venas. La vena cava superior, como ustedes ven aquí en azul, la vena cava. La parte roja es la parte arterial, ¿no? Y estas son las venas. Entonces, es transportada hacia la vena cava superior y la vena cava inferior y bombea la sangre, el corazón, hacia la arteria aorta. Aquí está la arteria aorta que va hacia el cerebro y a la parte superior del corazón, donde nacen es una ascendente que sale del ventrículo izquierdo, donde nacen arterias coronarias. Las arterias del corazón, ya en la parte que rodean todo el corazón, se llaman arterias coronarias. Hay unas coronarias derechas y unas coronarias izquierdas. La vena cava superior da sangre por encima del diafragma, como ustedes ven aquí, por encima del músculo del diafragma, y la vena cava inferior va por dentro del abdomen, aquí abajo como se ven, va por dentro del abdomen y recibe sangre por debajo del diafragma. El arco aórtico continúa la arteria ascendente e irriga la cabeza y el cuello, como vemos aquí, irriga tanto la cabeza como el cuello y las extremidades también superiores. La aorta descendente va hacia abajo, hacia el abdomen, irrigando entonces todo lo que es la parte de la pared torácica, el diafragma y los pulmones. Entonces, el corazón es un aparato circulatorio, componente de un aparato cardiovascular. La palabra cardiovascular significa, entonces, como vemos aquí, la palabra cardiovascular significa que es un sistema compuesto por una parte de bombeo, que es el corazón, que es eléctrico, ya lo dijimos, y todo un sistema de cañerías o de tuberías, si usted quiere llamarle, ¿verdad? Donde están las arterias, las arteriolas y los capilares, donde se irriga la sangre. Si nosotros cogiéramos de un ser humano todos estos vasos y lo uniéramos, tanto de arterias como de venas, como ustedes ven aquí, esto sería, podríamos hacer una red extensa. Y si lo colocamos en línea recta, todos estos vasos, vamos a cubrir una distancia de 60.000 millas. Estamos hablando de 96.500 kilómetros. Esto sería suficiente para circular o circundar la Tierra 2 veces. Escuchen bien, si unimos toda esta red de venas y arterias y lo colocamos en línea recta, vamos a llevar más de 96.000 kilómetros en línea recta. A la redonda podríamos darle la vuelta 2 veces
a la tierra. Una vez que se oxigena a su paso por los pulmones, la sangre vuelve al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares, entrando en el atrio izquierdo, o sea, entrando por la parte izquierda del corazón. De aquí pasa entonces al ventrículo izquierdo, separado por un atrio izquierdo por la válvula mitral. Ya lo vimos en la imagen. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre es propulsada hacia la arteria aorta a través de la válvula aórtica para proporcionar oxígeno a todos los tejidos del organismo. Una vez diferenciada, los diferentes órganos han captado ese oxígeno, la sangre arterial, que ya es pobre en oxígeno, entra de nuevo al sistema venoso en una forma de retorno. Va a retornar al corazón por el sistema venoso, pero ya sin oxigenación, para luego volver dentro del corazón, pasar de la parte venosa azul a la parte roja, que es arterial, entrar a los pulmones y oxigenarse de nuevo, y oxigenar el cerebro y oxigenar todo el organismo. Ese es el sistema que se llama sistema cardiovascular. Cardio, corazón, y vascular, que es todo lo que es el sistema vascular. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros mantener este sistema de circulación y de todo el organismo recibiendo los nutrientes y recibiendo la oxigenación vital para nosotros, para el funcionamiento y la vida del ser humano. El sistema conductivo del corazón está compuesto por latidos, o sea, el corazón, como decíamos, tiene dos grandes latidos. Un latido que se llama sístole, que es de contracción, y un latido de relajación que se llama diástole. Es el famoso tum, tum, que se escucha cuando a través de un estetoscopio nosotros escuchamos los latidos del corazón. Estos latidos se van a producir alrededor de 70 a 80 latidos por minuto. Esto es lo normal, entre 70 y 80 latidos por minuto, marcando con esto un ritmo, como si fuera un baile. Como cuando usted baila merengue, ¿no? Usted mueve, hace un rastreo, mueve la cadera y arrastra un pie. Mueve la cadera y arrastra un pie en un ritmo continuo y sostenido. Asimismo, es el ritmo del corazón, de sístole y diástole, tum, tum, como si fuera bailando en un mismo ritmo, como si fuera un tic-tac de un reloj, ¿no? Que lo hace de manera rítmica y coordinada. Entonces, nosotros vamos a ver ¿por qué se va a enfermar la persona? ¿Por qué se enferma el corazón o el sistema cardiovascular de un ser humano? Siempre hay algún fallo. O hay fallo en el músculo cardíaco, que se llama miocardio, ya lo mencionamos, ya lo vimos, o también por fallos en el sistema circulatorio, o sea, el sistema de llenado, el sistema de cañería, de tuberías, ¿no? Es como en una casa. Si usted en una casa, a veces usted ve que como que el agua no está llegando bien, hay dos problemas. O hay problema en la bomba que está jalando el agua del tinaco o de la cisterna, o hay problema en la cañería, en la tubería, que está impidiendo algo que el agua llegue cuando usted abre el grifo, que está impidiendo que llegue esa agua como usted espera, ¿verdad? Entonces, asimismo pasa en el sistema cardiovascular. Algo está fallando o en el bombeo o en la parte eléctrica del que produce el bombeo, que es el miocardio y los ventrículos, la parte eléctrica del corazón, o es un fallo en el sistema circulatorio de cañería, de tubería, que son las arterias, venas, arteriolas y capilares. Entonces vamos a revisar este sistema arteriovenoso del corazón. O hay un fallo en el sistema nervioso eléctrico, que es donde se produce el sistema nervioso, en la parte eléctrica, sea central o periférica. También puede haber fallos en la alimentación. Recuerden que la sangre, uno de sus roles es llevar nutrientes y oxígeno a todos los tejidos, a todas las células del organismo. Entonces, si hay un fallo en la alimentación, una deficiencia nutricional, entonces también va a producir un problema
en el sistema cardiovascular. También puede haber fallos a nivel de oxígeno. Recuerden que decíamos que la sangre, uno de sus principales roles es llevar también oxígeno. Cuando se oxigena la sangre a nivel pulmonar, la va a llevar a cada una de las células del organismo. Y si hay un fallo para que se capte este oxígeno por las células en las mitocondrias celulares, entonces también va a producir un fallo que puede producir una enfermedad en el sistema cardiovascular o del corazón. También puede haber fallo en el sistema hormonal. Recuerden que las hormonas son mensajeros que van a producir una función, que va a llenar una necesidad en el cuerpo humano. Cuando tenemos la necesidad de algo, de comer, de orinar, de dormir, quienes mandan esa señal para que se produzca ese llenado de esa necesidad son las glándulas hormonales o endocrinas. Y las hormonas entonces también llenan un papel para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Cuando hay un fallo a nivel hormonal, entonces también va a producir que se produzca una enfermedad del corazón o del sistema cardiovascular. También puede haber daños por exceso de desechos tóxicos del metabolismo. Desechos tóxicos como fármacos, drogas, alcohol, nicotina, el pollution o la contaminación ambiental, ¿no? Cualquier elemento que vaya a producir toxicidad de la sangre y de los tejidos. Ustedes recuerdan ahora mismo recientemente con el asunto de la pandemia del COVID-19, donde murieron muchas personas porque no solamente por la penetración del virus, ¿no? Del coronavirus a nivel pulmonar, sino que este coronavirus, este virus, producía toxicidad de la sangre y esta toxicidad del metabolismo del organismo producía entonces daños metabólicos tan fulminantes que muchas veces llevaba a perder la vida a la persona. Quiere decir que hay varias principales funciones del sistema cardiovascular que son afectadas, como son el sistema de excitabilidad, o sea, estamos hablando de la parte eléctrica, de la excitación, de los impulsos eléctricos nerviosos, la conductibilidad, ¿no? Ya dijimos, la parte de la conducción, que tiene que ver tanto eléctrica como circulatoria, la contractilidad, que es la parte muscular de contracción, y también el automatismo, que tiene que ver con lo que es la parte del metabolismo, que puede ser, esto lo puede llevar a una insuficiencia entonces cardiovascular, ¿no? Ustedes verán algunos síntomas y signos como son disnea, o sea, falta de respiración, tensión, fatiga, palpitaciones, las piernas se van a edematizar, ¿no? Se van a llenar de líquidos y va a haber también falta de aire, muchas veces debilidad, va a haber también falta de respiración en algunos casos y como bien vemos aquí, algunos síntomas como son dolor, un dolor en el pecho, como vemos esta imagen, donde él se agarra con sus manos por el dolor en el pecho, en la parte superior de la espalda, el cuello, duele bastante, hay una indigestión, hay mucha acidez estomacal, recuerden el músculo del diafragma que ha afectado, hay náusea, hay vómitos, dolor estomacal y sensación de falta de aliento y falta de respiración. Entonces también va a haber cansancio, hinchazón, vamos a encontrar los pies, como decíamos, con edemas, hinchados, en los tobillos, en las piernas, también el abdomen se va a distendir. Y vamos a encontrar algunas enfermedades coronarias donde vamos también a encontrar muchas veces dolor en el cuello, en la mandíbula, que también se dirige a la parte del brazo, del hombro, y vamos a encontrar muchas palpitaciones, o sea, un ritmo, como decíamos, el ritmo normal es alterado y entonces vamos a tener problemas del ritmo cardíaco. Estos son algunos síntomas y signos que nos van a alertar de que realmente ya estamos frente a una enfermedad
de algún área que afecta el sistema cardiovascular. Como vemos aquí en esta imagen, para que la miren bien, tenemos aquí una arteria, ¿no?, normal, donde la sangre fluye a gran rapidez, velocidad, sin ningún obstáculo. Es una arteria coronaria del corazón, como vemos aquí, que rodea el corazón. Son arterias que en este caso se ve muy bien, se ve con un fluido que puede pasar sin ningún obstáculo. Sin embargo, aquí en esta imagen vemos una arteria ya obstruida, una arteria que no permite el paso de la sangre, ¿no? En este caso tenemos una arterioesclerosis. ¿Qué es una arterioesclerosis? Lo vamos a decir ahora, ¿no? Este obstáculo que se le produce dentro del sistema de cañería o sistema de fluidos de la arteria. Aquí también tenemos otra imagen de un trombo sanguíneo, un trombo que va a impedir, ya en este caso casi totalmente cierra o impide el paso de la sangre, donde vemos aquí sangre, pero aquí no vemos nada de sangre, es decir, la sangre no está pasando. Ya en este caso la sangre prácticamente está obstruida. Entonces, en estas enfermedades, como la arterioesclerosis, son dos, una arterioesclerosis y una ateroesclerosis. Como vemos en esta imagen, una arterioesclerosis, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay un bloqueo del vaso sanguíneo que suministra sangre al corazón. O sea, se bloquea el paso de la sangre hacia los tejidos del corazón. Y a esto se le llama enfermedad de la arterioesclerosis, donde está afectada ya la arteria. Y se desarrolla esto lentamente en el transcurso del tiempo. Se va desarrollando esa arterioesclerosis y las arterias, los vasos, se van dañando con el tiempo. Y esto es lo que muchas veces nos lleva al infarto. En la ateroesclerosis es un acúmulo, la atero, quiere decir algún elemento como el colesterol o algún elemento como la embolia puede producir la ateroesclerosis, que es la acumulación durante también muchos años de depósito de grasa. Esa grasa que se va acumulando, esa grasa que usted come, mantequilla, grasa animal. Recuerden que hay dos tipos de grasa, grasas saturadas y grasas insaturadas. Las grasas saturadas son la grasa dañina, esta grasa que se deposita dentro de las arterias, que es la grasa animal. Sin embargo, la grasa insaturada, que es la grasa vegetal, ese tipo de grasa como vemos aquí, no se deposita ni hace daño. Eso es lo importante. Por eso, muchas veces el atleta, nosotros recomendamos que siempre debe mantener estas arterias saludables, porque de estas arterias saludables va a depender el corazón, pero también va a depender el sistema cardiovascular y va a depender el llenado de los tejidos, tanto de oxígeno como de nutrientes. Entonces, tenemos arterias deficientes en los atletas, también va a ser deficiente la irrigación sanguínea. Entonces, un atleta con una deficiencia de la irrigación sanguínea va a haber una disminución de su rendimiento. Por eso vemos que hay atletas muy buenos, con mucho talento deportivo, que no logran su máximo nivel de utilidad deportiva, porque muchas veces no cuidan en sus entrenamientos y en su alimentación, no cuidan esta parte de la arteriosclerosis y la ateroesclerosis, del llenado de grasa, del depósito de grasa dentro de las arterias. Y vemos atletas entonces que en su rendimiento deportivo disminuye por la falta de llenado de esa sangre en los tejidos. ¿Por qué? Porque se ha acumulado mucha grasa dentro de sus arterias. Por eso nosotros mantenemos y recomendamos, primero, que el atleta nunca puede usar ningún tóxico, sea alcohol, sea drogas, fármacos, nicotina, y que esté alejado siempre de los medios de contaminantes del ambiente. ¿Por qué? Porque todo esto va a afectar su rendimiento. Y en este caso, la nutrición tiene que ser una nutrición con una grasa insaturada.
para proveer que mantengamos una arteria siempre con mucho fluido de velocidad y rapidez hacia los tejidos. Entonces, la aterosclerosis, como vemos aquí, esta enfermedad que se produce por los depósitos de grasa, y hay una disminución de los suministros de oxígeno y de nutrientes. Entonces, esto va también en las personas que no son atletas, también va a producir problemas cardíacos que van a dañar también el corazón, sus válvulas, van a dañar también su ritmo y van a llevarlo a una insuficiencia cardíaca. Como ya dijimos, se van a producir algunos signos y síntomas de la enfermedad cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios para tratar y para tener un corazón sano, ¿no? Para tratar una enfermedad cardíaca o para prevenir enfermedades cardíacas? Entonces, estos ejercicios que ustedes ven aquí son ejercicios tonificantes que incrementan los procesos fisiológicos para alcanzar una mayor adaptabilidad. Recuerden que lo más importante que buscamos con los ejercicios en los atletas de alto rendimiento, como también con personas que buscan mejorar su condición de salud a través de los ejercicios, es lograr un principio fisiológico que se llama el principio de la adaptabilidad, donde el corazón y el sistema cardiovascular se va a adaptar, quiere decir, se va a mejorar. ¿A qué? A los esfuerzos físicos de ejercicio. ¿Para qué? Para producir mayor perfusión sanguínea, mayor fluidez sanguínea, mayor bombeo del corazón, mayor fortaleza del músculo del miocardio. Todo eso son cambios fisiológicos de adaptabilidad para adaptarse a los ejercicios. Entonces, esta adaptabilidad se hace a través de una compensación que produce el organismo en condiciones de movilidad, reactivando todos los sistemas nerviosos también y los mecanismos de reflujo neuromusculares, mejorando entonces con esto la fuerza de contracción del músculo del miocardio, del corazón, también mejorando la circulación vascular y hormonal, así como también mejorando la capacidad respiratoria y fortaleciendo la contracción del músculo del diafragma. Recuerden que dijimos que el músculo del diafragma, este músculo poderoso, potente, que nos ayuda a respirar, va a fortalecerse también con los ejercicios, produciendo una mayor inspiración y exhalación de la respiración. Entonces, también vamos a través de los ejercicios a producir una mejoría, porque va a influir en el metabolismo energético y de alimentos, de nutrientes del organismo. Quiere decir que los ejercicios van a compensar y adaptar a todos estos cambios generados por los entrenamientos, los ejercicios. Como vemos aquí, entonces hay ejercicios como son los aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos, como su nombre lo indica, en el aire libre. Yo a veces veo con sorpresa, ¿no? Y lo entiendo porque lo dicen, que en un gimnasio cerrado, con aire acondicionado, dicen, estamos haciendo ejercicio aeróbico. Eso no, eso es contraproducente, porque ejercicio aeróbico solamente se pueden hacer en el aire libre. O sea, eso que usted hace, que usted escucha, es muchas veces por falta de conocimiento de las ciencias del deporte. También el yoga, porque produce una relajación de la tensión muscular, del sistema cardiovascular, ¿no? Mejorando todo lo que es la parte emocional del sistema emocional y hormonal del organismo, ¿no? A través del yoga. La natación también ayuda bastante a fortalecer el sistema cardiovascular. Los entrenamientos de fuerza, como ustedes lo ven aquí, no estamos hablando de pesas, pequeñas pesas de mano, porque los ejercicios de fuerza, de mucha fuerza, que son ejercicios, entonces, isométricos, donde son estáticos, esto va a producir un aumento de la tensión arterial sistólica, que muchas veces no es conveniente para personas que ya tienen o han tenido un problema cardiovascular.
Por lo tanto, los ejercicios de entrenamiento de fuerza es de mano, pequeñas pesitas de mano. El baile también lleva un componente aeróbico, también emocional, como el yoga, y también rítmico y emocional. Quiere decir que el baile es bastante recomendado para los ejercicios para mantener un corazón y un sistema cardiovascular saludable. Subir y bajar escalera aumenta la masa muscular tanto del diafragma como del corazón, del miocardio del corazón. Subir y bajar escalera. El caminar, ¿no? Y saltar la cuerda. Siempre de manera moderada y de baja intensidad. Quiero decir que todos estos ejercicios van a mejorar también todo el sistema circulatorio, porque va a haber un aumento de la perfusión sanguínea produciendo lo que se llama el reclutamiento. El reclutamiento es la captación de nuevos vasos capilares y microcapilares. Hay muchas personas que con alguna enfermedad como la diabetes, que han tenido algunos daños ya microcapilar a nivel de los ojos, de la parte interna del ojo, del fondo de ojo, ¿no? Con estos ejercicios va a mejorar la circulación microcapilar, por lo tanto va a haber una mejoría de la perfusión sanguínea a estos niveles. Y se produce lo llamado reclutamiento, pero también se van a reclutar nuevas fibras musculares, lo que va a haber mayor fuerza, tonificación y mayor capacidad de fuerza en el sistema del organismo. Entonces, estos ejercicios deben ser sistemáticos, o sea, lo que lo vemos aquí, deben ser de manera sistemática, o sea, continua, mínimo 5 días a la semana. Y deben producirse sobre un tiempo de 40 a 45 minutos y deben ser dosificados. Una de las cosas importantes es que en la medicina del deporte, los médicos especialistas en medicina del deporte son los llamados a dosificar, a prescribir el tipo de ejercicios que necesita una persona, sobre todo si ha tenido alguna insuficiencia cardíaca o está sufriendo insuficiencia cardíaca o un fallo a nivel cardiovascular, para poder dosificar estos ejercicios y prescribirlo con precisión y con un diagnóstico certero. Entonces, este ejercicio va a mejorar, como decíamos, la contracción del miocardio y van a mejorar también el tono vascular para que la sangre circule, el sistema circulatorio del vaso sanguíneo sea más fluyente. Y como decíamos, también va a haber una mejoría de los factores neurohumorales, ¿no? Ahora, hay algunas contraindicaciones que hay que tomar en cuenta para los, por eso lo decía, la importancia de que sea un médico especialista en medicina del deporte que pueda prescribir estos ejercicios, porque hay casos donde son contraindicados los ejercicios, donde no se pueden hacer ejercicios si hay que, por ejemplo, una miocarditis. Una miocarditis no es más que, como vemos aquí, es un término médico que describe una inflamación del miocardio. Como vemos aquí, este es un corazón normal y este es un corazón con miocarditis, es inflamación del músculo del miocardio. Y esto va a producir una debilidad del bombeo del corazón. Entonces, nos va a llevar también a una insuficiencia cardíaca y muchas veces una miocarditis nos puede llevar a eh, una muerte súbita. También la endocarditis, si ha habido una endocarditis, si ha habido infartos del miocardio, o sea, por la obstrucción, como vimos anteriormente, la obstrucción del fluido de la sangre hacia el corazón, si ha habido infarto, si hay un dolor, como vimos la imagen, ¿no? Un dolor precordial. Aquí vimos un dolor precordial. Ahí, en este caso, no se pueden prescribir los ejercicios. Si hay fiebre, si la persona presenta fiebre alta, tampoco se prescriben los ejercicios. Si hay fibrilación, o sea, un ritmo o un trastorno en el ritmo del corazón, también
no se van a prescribir los ejercicios. Si hay falta de respiración, falta de aliento, dolor en el pecho, si hay indigestión con acidez, por el problema del dolor en el tórax, si hay náusea y vómitos, ¿m? Entonces todo eso, si hay una palpitación frecuente y fuerte en el pecho, esto, estos signos y síntomas van a evitar o no prescribir ejercicios. Entonces, estos ejercicios que ya en este caso se prescriben, deben hacerse, como decía, de manera sistemática y deben ser dosificados y prescritos por un médico especialista en medicina del deporte. Entonces, o en el caso de un educador físico que haya pasado por un sistema de entrenamiento y de capacitación en en estas especialidades. Deben ser ejercicios estables y que sean integral y que abarquen estos ejercicios la mayor cantidad de músculos, de grupos musculares, que lleven una respiración haciendo los ejercicios de manera rítmica y profunda, con cargas graduales y que sean de baja intensidad y de duración, como decíamos, de 40 a 45 minutos, pero sobre todo que estos ejercicios sean alegres, de baja tensión emocional, como el baile, como el yoga, como la natación, ¿no? Como saltar cuerdas, como en los aeróbicos. Entonces, deben ser moderados, de marcha lenta y siempre con baja aceleración. Entonces, estos mantener siempre un buen ritmo. Hay ejercicios o deportes que se pueden hacer que son muy motivantes y recreativos, como son el voleibol, el badminton, nadar, como ustedes ven ahí, montar bicicletas, el baloncesto, también los ejercicios respiratorios, el tai chi es un ejercicio muy bueno de energía, las caminatas, el baile, las marchas, subir y bajar escaleras, ya lo mencionamos, el paseo al aire libre, por eso son ejercicios aeróbicos, el baile lento y rítmico y alegre. Esto baja la tensión emocional y produce muchas veces relajación emocional. Cada vez que se hace estos ejercicios debe hacerse con una respiración profunda. Debe estar siempre monitoreados la tensión arterial. Siempre nosotros recomendamos dos cosas. Un aparato de tensión arterial para medirse la presión arterial constantemente y también un reloj, estos relojes inteligentes que vienen hoy que miden no solamente el pulso del corazón, sino también miden el tiempo y la distancia. Tienen muchas aplicaciones estos relojes inteligentes y son bastante recomendables para usted poder llevar un monitoreo de tanto de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y de su tensión arterial. Entonces, siempre usted debe mantener un balance entre ejercicios y descanso. Ejercicios y descanso para mantener un balance y poder aumentar así los beneficios de los ejercicios. Nunca, nunca, nunca usar ningún tipo de tóxicos, ya lo mencionamos. Mantener una buena nutrición, comer bajo sal, bajo colesterol de grasa animal, siempre baje los niveles de azúcar y condimentos y siempre esté pendiente si hay taquicardia, falta de aire, mareo o algún tipo de dolor a nivel de tórax. Y nunca utilice fármacos y mucho menos fume, use la nicotina y tampoco utilices de manera autodosificada lo que son la ingesta de vitaminas y minerales por usted mismo. Siempre busque la asesoría de un médico cardiólogo o en el caso de un médico especialista en medicina del deporte o un médico que tenga estos conocimientos. Entonces, los ejercicios que buscan esta adaptación, ¿no?, del sistema cardiovascular, recuerden que hay tipos de ejercicios, ejercicios dinámicos o isotónicos y los isométricos o estáticos. Decíamos que los ejercicios que recomendamos son los dinámicos o isotónicos. Nunca recomendamos los ejercicios isométricos o estáticos porque van a haber aumento de la tensión arterial. Los ejercicios de fuerza, de levantar pesas o lanzamiento del disco,
Estos son muy peligrosos para cuando hay un daño a nivel del sistema cardiovascular, puede producir entonces una insuficiencia cardíaca o llevarnos a un alto riesgo del sistema cardiovascular. Entonces, siempre estos ejercicios isométricos o estáticos de fuerza, de levantar pesas, ¿no? Van a llevar también un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen sistólico. Entonces, por eso nosotros decíamos que no vamos a recomendar este tipo de ejercicios, sí los dinámicos y eh, los ejercicios de aeróbicos. Bien, aquí vemos nosotros un decálogo, ¿verdad? 10 puntos que hemos puesto para ustedes, como son el no fumar, controlar siempre su peso. Recuérdense que la grasa animal, el azúcar, son muy tóxicos y dañinos para el sistema cardiovascular. Mantener los ejercicios que ya comentamos, vigilar siempre, ya lo dijimos, mantener una vigilancia, un monitoreo de su presión arterial a través de los equipos, tanto del reloj inteligente como de los equipos de presión arterial. Controlar su colesterol, siempre vigile el nivel de colesterol, sobre todo el LDL, que es la lipodense protein o colesterol malo, el colesterol de grasa saturada. Siempre vigile porque, como ya mencionamos, tapa el interior de las arterias y no deja que fluya la sangre, y esto le lleva a un infarto o a una insuficiencia cardíaca. En el caso de los atletas, ya lo dijimos, baja el rendimiento atlético cuando hay un aumento del colesterol de sangre animal o colesterol malo. Aprenda a controlar también su estrés. Siempre es importante el asesoramiento de un psicólogo del deporte, en el caso de los atletas, para que puedan manejar y aprendan a controlar su estrés emocional y también manejen los niveles de enojo, ira y excitabilidad que produce muchas veces el deporte y las competencias deportivas. Manejen esto con destreza a través de la asesoría y la orientación y el manejo de un psicólogo del deporte. Lleve siempre un estilo de vida saludable, siempre mantenga esto presente, cuáles son los tipos de estilos saludables, de vida saludable. Mantenga siempre el contacto con su médico especialista en medicina del deporte. Los atletas deben estar siempre manejados y orientados por los médicos especialistas en medicina del deporte en todos estos datos. Evite, como decíamos, no que lo evite, es prohibido totalmente el consumo en atletas de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol va a producir un efecto a nivel de la conducción neuromuscular de las motoneuronas, a nivel de los neurotransmisores y la fibra muscular. Va a haber un impedimento, un bloqueo, lo que va a impedir que la transmisión eléctrica para la velocidad de la ejecución del movimiento y la efectividad de la mecánica del movimiento sea efectivo. Por lo tanto, toda aquella persona que consume alcohol no es atleta. Lo dice el doctor Carlos Mancebo. Toda aquella persona que consume alcohol, sea cerveza, sea vino, sea cualquier tipo de alcohol, usted podrá hacer lo que usted quiera, pero usted nunca será un atleta de alto rendimiento. Porque científicamente está comprobado el daño que produce el alcohol a nivel de la transmisión eléctrica en los neurotransmisores y la fibra muscular. Igual que las drogas y sobre todo las drogas psicoactivas. Y trate de mantener un descanso paulatino, continuo, durante 7 a 8 horas diario y siempre un balance de entrenamiento y descanso. Usted debe programar en una planificación estratégica deportiva en su entrenador. Los ejercicios aeróbicos siempre van a aumentar la resistencia, como decíamos, porque van a aumentar la entrada de oxígeno a las mitocondrias, y las mitocondrias, por tanto, se van a multiplicar y se van a agrandar para recibir más oxígeno y ser más eficiente en la resistencia del organismo. Entonces, también el músculo cardíaco, como vemos en esta imagen, no solamente el sistema cardiovascular de cañería o de tuberías, sino que también el corazón va a producir un mayor bombeo a través de un fortalecimiento del oxígeno que llega a través del ejercicio aeróbico al músculo del miocardio. Los ejercicios para fortalecer el corazón deben ser siempre, ya lo dijimos, estable, de forma integral, que abarquen la mayor cantidad de grupos musculares, como vemos aquí
En esta imagen, las personas que están haciendo ejercicio con un guía o entrenador o coach me están saltando, ¿no? Para manejar y aumentar los grupos musculares. Me imagino que también los brazos estarán siendo elevados. ¿Para qué? Para aumentar la mayor cantidad de grupos musculares. Esto va a producir también mayor respiración rítmica y profunda, con cargas graduales de baja intensidad, baja tensión emocional, y siempre van a ser ejercicios moderados y de marcha lenta y siempre con baja aceleración. Los ejercicios dinámicos o isotónicos con carreras ligeras, moderadas, natación, ciclismo, van a producir cambios en las fibras musculares que la van a alargar en su longitud, y también va a haber una mayor cantidad de esas fibras musculares porque va a abarcar estos ejercicios, como ven aquí ustedes, caminar, ¿no? Miren que lleva una pesita de mano esta persona, y aquí en bicicletas. Va a abarcar la mayor cantidad de grupos musculares. Siempre realizar una fase de educación. Cuando usted va a tratar a personas que van a prevenir problemas cardiovasculares o que ya han tenido algún problema cardiovascular, debe siempre usted rellenar una fase de educación, explicación de cómo hacer los ejercicios, cuáles son los beneficios, qué es lo que buscamos con esto, de lograr la adaptabilidad y del músculo cardíaco y del sistema cardiovascular. Debemos recordar a estos pacientes que siempre que sienten mucho temor porque han tenido o están prestos a tener un infarto o han tenido un problema ya cardiovascular, siempre están muy temerosos, e incluso ellos muchas veces nos preguntan a nosotros, los médicos especialistas en medicina del deporte. En mi caso siempre veía esto en la clínica de medicina del deporte, ¿no?, del Ministerio de Deporte, que me preguntaban que cómo yo le indicaba ejercicios si tenían un problema cardiovascular o habían tenido un infarto. Y entonces, porque sienten mucha aprensión, mucho temor, sobre todo porque no entienden cómo hacer ejercicio donde ya ellos han pasado o han sufrido un problema en el sistema cardiovascular. Y por eso, bueno, la explicación y la psicoeducación para bajar esos niveles de tensión y temores. Entonces, los ejercicios deben ser diarios, ya lo dijimos, mínimo 5 veces a la semana, sistemáticos, siempre 3 horas antes de la comida. Nunca hacer ejercicio de fuerza y siempre mantener una buena hidratación. Y con estos pacientes o con estas personas que no son atletas, debemos ser muy tolerantes y pacientes, porque siempre, como les decía, está muy lleno de temores y de preguntas que muchas veces no tienen ellos mismos las respuestas. Entonces, ¿dónde deben hacerse los ejercicios cardiovasculares? En la cama, en bicicleta estacionaria, la banda sin fin. Siempre hay que hacer una prueba, es bueno hacer prueba de esfuerzo o el holter. El holter son monitoreo de 24 horas. Es una máquina, como ustedes ven aquí, una máquina que se coloca, aquí ustedes la ven, ¿verdad? Está haciendo el ejercicio en una banda sin fin. Está conectado, esta persona tiene conectado a este computador unos diodos para registrar el latido del corazón y el ritmo del corazón. O sea, mantienen una especie de monitoreo como si fuera un electrocardiograma para ver las ondas rítmicas y eléctricas del corazón. Mientras hace ejercicio, ¿verdad? Mientras va haciendo la banda sin fin, se le coloca aquí el aparatico que se llama Holter, que es un monitor de 24 horas para que ver el médico aquí, el médico especialista en medicina del deporte, va observando todos los cambios que se van produciendo a nivel cardíaco, a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, esta máquina registra los ritmos cardíacos de forma continua. Y se ha puesto, muchas veces nosotros enviamos a la persona a su casa, después de haber observado haciendo ejercicio, lo enviamos a su casa con el aparato colocado, el Holter, por 24 a 48 horas, y para ver también, no solamente haciendo el monitoreo en ejercicios, como en este caso, sino también en su vida cotidiana normal. O sea, vamos a ver nosotros cómo funciona su sistema cardiovascular en su vida normal. También utilizamos la telemetría. La telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas. O sea, la telemetría
aquí vemos que está conectado, ¿verdad? Que está conectado al computador. En el caso de la telemetría no hay conexión, es inalámbrico. Es el mismo equipo, pero de manera inalámbrica. Y en vez de una caminadora sin fin, él está, por ejemplo, como aquí, nadando. Está nadando y tiene colocado los monitores o los electrodos y su holter, y nosotros desde un laboratorio, ¿no? Desde la clínica de medicina del deporte, nosotros observamos de manera que vemos qué está pasando en todo el sistema cardiovascular de este nadador, ¿no? Pero lo vemos aquí en el computador, sin conexión alámbrica, o sea, es inalámbrico. Es como si fuera a control remoto. Vemos a control remoto el envío de las señales de su sistema cardiovascular, de su esfuerzo que está haciendo a nivel muscular y de su sistema nervioso a nuestro computador. Es como si estuviera al lado nuestro, estuviera viendo todo lo que él va realizando. Y entonces vemos estas magnitudes físicas y esta información se va a llevar a un computador, como vemos aquí, a un sistema de informático, y vemos y nos da resultados y nos da todos los indicadores que nosotros queremos observar, como son frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, tensión muscular, impulso eléctrico del sistema nervioso. Todo esto lo vemos nosotros a nivel del computador en un sistema de telemetría. El pulso de la frecuencia cardíaca siempre va a ser el medio más utilizado por nosotros, los médicos especialistas en medicina del deporte, porque la frecuencia cardíaca nos da cómo va el ritmo del sistema cardiovascular y nos permite monitorear este control en el entrenamiento de tanto de los atletas como de los pacientes cardiópatas. Y nos da así una medida rápida y precisa de la respuesta cardíaca ante cualquier esfuerzo de ejercicio. Las frecuencias cardíacas se toman cada 10 segundos, se toma el pulso y lo registramos las pulsaciones elevadas que se van a elevar por el ejercicio del paciente. Ya dijimos que recuerda que es un proceso de adaptación que va a producir y se toma a nivel de la arteria radial, o sea, en la muñeca de la persona, y se va a llevar de 80 a 100 latidos por minuto. Bien, ahora este tema, la muerte súbita. La muerte súbita, nosotros queremos decir que es muy frecuente y muy triste que pase en estos casos, y vamos a explicar por qué se produce la muerte súbita, un hecho que deja consternado a cualquier persona, porque todos esperamos que un atleta no sea saludable y sano. Nunca esperamos que un atleta, un deportista, ¿no?, muera en la cancha, en el lugar de entrenamiento o en el lugar de competencia. Pete Maravich, una estrella del baloncesto de la NBA. Este joven, durante un juego que estaba siendo televisado y visto por millones de televidentes, porque era un juego final de la NBA. Y no solamente en el estadio estaba lleno de gente, cientos de miles de personas viendo el juego, sino también a nivel televisivo, a nivel mundial. Millones de personas estaban viendo este juego. De repente, Pete Maravich cae fulminante, muerto. Como vemos aquí en esta imagen, cae sin ponerle la mano, sin un golpe, sin un trauma, cae fulminante. Y cuando el personal médico se acerca y el entrenador se acerca donde Pete Maravich, encuentran que Pete Maravich está muerto. Esto realmente produjo un impacto y todos preguntaban qué pasó, porque vieron que solamente se desvaneció, se cayó, se desmayó, ¿no? No hubo un golpe, no hubo nada. Bueno, cuando llevan a Pete Maravich a la morgue y le practican la autopsia, se encontró
que no tenía arteria coronaria derecha. Recuérdense que teníamos dos arterias coronarias. El corazón normalmente tiene una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Sin embargo, Pete Maravich, cuando se le hizo la autopsia, se encontró que nunca, o sea, nació sin arteria coronaria derecha. Había nacido sin arteria coronaria. Sin embargo, la gran pregunta era cómo vivió. Pero no solamente cómo vivió, cómo mantuvo durante más de 25 años entrenando fuertemente, diariamente, y que llegó a ser una estrella del baloncesto de la NBA, sin arteria coronaria derecha. Bueno, lo que se demostró fue que la arteria coronaria izquierda, durante todo ese esfuerzo de ejercicio, suplía la sangre al corazón. La falta de la arteria coronaria derecha la suplía la arteria coronaria izquierda. Y eso pasa muchas veces con estos atletas de alto rendimiento, que la deficiencia o la falta de una estructura anatómica es suplida por otra estructura mientras está haciendo los entrenamientos y los ejercicios. Pero llega un día en que ya el corazón no puede más. La falta de la arteria coronaria derecha de Pete Maravich lo llevó a una muerte repentina, sin previo aviso y de forma de impactante, de sorpresa, sin ningún trauma. Murió. ¿Por qué? Porque hizo un infarto. O sea, se derramó la arteria coronaria izquierda que suplía la derecha, no soportó más y explotó. Hizo un derrame una hemorragia interna que lo llevó a la muerte instantánea. Entonces, la muerte súbita es una muerte catastrófica, por lo que digo, porque un impacto, ¿no? Imagínense los millones de gente que veían este juego y no solamente los televidentes, sino los que estaban en el estadio, ¿no? Los familiares de Pete Maravich, el personal, los entrenadores, tanta gente que durante tantos años seguía a esta estrella del baloncesto de la NBA. Verlo morir de repente. Es una enfermedad, una muerte catastrófica que afecta e impacta grandemente a muchas personas. Pues se trata de un atleta, como hemos dicho, de alto rendimiento. Es una muerte que ocurre de manera súbita. Por eso se llama muerte súbita, de manera inesperada, repentina, sin previo aviso, espontánea y que no es violenta, no es por trauma, ni por un accidente, ¿no? Y que puede ocurrir también después, muchas veces, a veces ocurre, primero produce un ataque cardíaco, un infarto, y luego se produce la muerte. Es casi siempre, es muy difícil que se salve un atleta que tenga una deficiencia del corazón, ¿no? Durante tantos años, que muchas veces son congénitas, son de nacimiento, y que cuando explota ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede la muerte súbita? Va a suceder por una afectación en el sistema cardiovascular. Ya estudiamos, observamos todo lo que son los sistemas cardiovasculares y vemos que en algún área del sistema, sea en el sistema de cañería, en el de conducción eléctrico, en el sistema circulatorio o en el músculo cardíaco o en las válvulas o en las cavidades aurícula y ventrícula, en algún lugar del sistema cardiovascular ha habido una infección, un fallo, pero que este fallo viene de nacimiento, es de manera congénita. O sea, muchas veces el deportista no se hace estudio a nivel cardiovascular para detectar a tiempo que tiene un daño de nacimiento. Y entonces entra un proceso de entrenamiento, de ejercicios y deportes sin saber que está llevando en su sistema cardiovascular una deficiencia. Y entonces no tiene información previa de esto y cuando se produce la explosión, ya el desenlace en el entrenamiento o en una competencia va a haber entonces la muerte segura. Hay casos que no son congénitos, que es por abuso de drogas y alcohol. Hemos dicho que el atleta que consume alcohol o drogas
para nosotros no es atleta. ¿Por qué? Porque no solamente puede producir una muerte súbita, sino también que va a bajar siempre su alto rendimiento, o lo va a disminuir. La causa más frecuente de la muerte súbita, una de las más frecuentes, es el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad genética, o sea, casi siempre uno de los padres trae el gen de la enfermedad llamada de Marfan, y va a haber un trastorno de los tejidos conectivos que afectan todo el sistema esquelético y también cardiovascular. También afectan los ojos y la piel. Causa un crecimiento excesivo de los huesos del cuerpo. Ustedes van a ver estos muchachos con los dedos largos, parecen palillos de tambor, unos dedos largos. Tienen siempre una estatura más elevada de lo normal. Las piernas y los brazos siempre van a ser muy largos. Entonces, aquí vemos nosotros un ejemplo de un síndrome de Marfan. Este joven, es un jovencito, que ustedes ven los brazos largos, los dedos de las manos también bien largos, las piernas se ven que son más largos de lo normal. También van a ver unos ojos saltones, y esta cara, este rostro como de alargado. Entonces, es hereditario, es un trastorno genético hereditario y que va a llevar también un aumento no solamente de su cuerpo, sino también de sus órganos. Afecta muchas veces el corazón, por eso que vienen los problemas cardíacos, porque hay jóvenes que se ven altos así. Ustedes han visto muchos deportistas de baloncesto, de voleibol, que lo vemos altos y así largos, y qué bueno, la gente piensa, y muchas veces los entrenadores lo llevan al deporte por su elevada estatura, ¿no? Y se dan buenos y pueden practicar bien y darse muy buenos en ese deporte. Sin embargo, muchas veces pasan por alto que estamos frente a una persona con un síndrome de Marfan, que tiene ya un daño en el corazón o en el sistema cardiovascular. Y en el momento inesperado va a producir una muerte súbita. Entonces, vemos que son personas, como decía, son altos, son delgados, con brazos y piernas y dedos de los pies y de las manos son bastante largos. Y esto va a producir riesgo a la vida porque va a llevarlo a una muerte súbita muchas veces. Entonces, también, aparte del síndrome de Marfan, vamos a encontrar una cardiomegalias hipertrófica. Las personas que tienen cardiomegalias, o sea, un corazón gigante, hipertrofiado, o sea, con masa muscular, no por ejercicio ni por patología, sino porque ya nacieron con el corazón grande o alguna patología lo ha llevado a una cardiomegalia. También son pacientes que pueden llevar o atletas, si son atletas, lo lleva fácilmente a una muerte súbita. Cuando hay estenosis o un estrechamiento de las válvulas, tanto aórtica, pulmonar, mitral y tricupidia, puede llevarle esta estenosis o estrechamiento de la válvula a una muerte súbita. Una cardiomiopatía dilatada, la miocarditis, que ya la presentamos, ¿no? El aumento de la masa del miocardio de manera patológica en este caso, una inflamación, muchas veces puede ser por una infección, puede llevarle también a una muerte súbita. Alteraciones de las arterias coronarias, una arritmia. Recuérdense que decíamos que el corazón lleva un ritmo, como si fuera un baile de merengue, ¿no? Eso es lo normal, pero si lleva una arritmia, o sea, un trastorno del ritmo, de los latidos del corazón, puede llevarlo también a una muerte súbita. El síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí vemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son señales eléctricas del corazón que en vez de llevar la vía normal, como ya presentamos, desde el nodo sinoauricular al nodo ventricular, luego a las de His y luego a la red de Purkinje, ¿no? Esto es lo normal en la señalización eléctrica. En este caso, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, hay señal eléctrica, pero se desvían y cogen otros lugares, ¿no? Que van a afectar la vía eléctrica del corazón.
Y entonces ve un corazón con unos latidos rarísimos, ¿no? Y una frecuencia cardíaca muy rápida, que son taquicardias ventriculares. Y esto muchas veces no son detectados. El problema es que muchas veces estos no son detectados tan fácilmente y puede llevar entonces a que cuando está haciendo el entrenamiento, el ejercicio o en una competencia, como el caso de Pete Maravich, produce un desequilibrio tan brusco de la taquicardia que se acelera a millón y produce una fibrilación y puede producir un ataque cardíaco con una muerte súbita. Entonces, debemos tener en cuenta estos tipos de enfermedades que nacen la persona muchas veces con él, como el Wolff Parkinson White. También el prolapso de la válvula mitral, como decíamos, la válvula mitral puede ser prolapsada, o sea que no cierre bien y produzca reflujo, ¿no?, de la sangre hacia atrás. Y muchas veces los médicos podemos detectarlo con un buen auscultamiento. La hipertrofia ventricular izquierda, o sea, un ventrículo muy grande, y también muchas veces podemos llevar a una muerte súbita de un atleta, como vemos en el caso de Pete Maravich, o de este joven atleta que cayó fulminante también mientras hacía ejercicio, por una sobrecarga y por un sobreentrenamiento. Y en este caso, tienen que los entrenadores tener mucho cuidado porque muchas veces producen daños que pueden llevarlo a una muerte súbita. Entonces, la muerte súbita, como hemos dicho, no es traumática, es abrupta, es repentina, vienen ya con una enfermedad cardíaca muchas veces ya congénita o que nacen con ella y se produce en las primeras horas. Siempre va a haber alguna patología, alguna enfermedad cardíaca de base, ¿no?, que va a llevar a la muerte súbita. Puede haber un nodo sinusal que está mandando los impulsos eléctricos de manera anormal, como ya vimos en el caso de Wolff Parkinson White. También puede haber arritmia, ya la mencionamos, la fibrilación ventricular, ¿no?, los estenoides, el acúmulo en las válvulas, ¿no? También el bombeo de la sangre, puede haber deficiencia en el bombeo de la sangre. Siempre es bueno en los entrenamientos, cuando ya son deportistas de alto rendimiento, tener siempre a mano un desfibrilador. Los desfibriladores pueden ser usados de manera inmediata y puede a veces salvar la vida si saben usarse y producir también un desbloqueo, ¿no?, de la fibrilación que está produciendo por la electricidad. Conocer los primeros auxilios, pero sobre todo el personal médico y paramédico y el entrenador deben estar siempre al día con los conocimientos de la reanimación cardiopulmonar, el RCP. Tienen que saber manejar los sistemas de emergencia de RCP o reanimación cardiopulmonar, que también esto puede en un momento determinado producir un desbloqueo y salvar la vida de un atleta que haya caído por una muerte o esté a punto de tener una muerte súbita. Entonces, vemos aquí, el corazón se para de manera repentina. La muerte súbita no solamente en atletas, ¿no?, lo vemos muy frecuente en el deporte por el esfuerzo del ejercicio, pero puede suceder en cualquier persona que usted esté en la calle, en un lugar, y una persona cae de manera repentina por una muerte súbita. Entonces, siempre está asociado a un problema ya del corazón, y la RCP, ya dijimos, o la reanimación cardiopulmonar, siempre son buenos tenerlo, el conocimiento. Siempre es bueno hacer a los atletas, hacerle un antecedente familiar para ver si algún familiar ha muerto antes de los 50 años de edad. Porque con estos antecedentes de familias que han fallecido por infarto, por daño del sistema cardiovascular, con menos de 50 años de edad, ya es un antecedente que nos alerta a que este atleta o este deportista debe ser investigado en su sistema cardiovascular. También hacerle siempre monitoreo o chequeo de la presión arterial para ver si está muy alta. Hay casos de deportistas que pueden caer en diabetes y entonces son atletas o deportistas que hay que estar vigilantes con ellos
También observar siempre la alimentación, que no sea una mala alimentación sobrecargada, como decíamos, del colesterol LDL o del colesterol de grasa animal. Nunca, nunca permitir la ingesta de alcohol, drogas y nicotina o tabaquismo. Y evitar en todo el mundo siempre el sedentarismo. Entonces, vemos nosotros que estos problemas muerte súbita son muy impactantes y realmente producen mucha confusión y que no aceptan las personas, los familiares, que un deportista muera por muerte súbita. Yo recuerdo una vez que me invitaron en una ciudad de mi país, de Santo Domingo, me invitaron como médico a hablar de muerte súbita, ¿no? De problemas cardiovasculares en deportistas. Y en la entrevista no sabía cuál era el trasfondo, ¿no? De la entrevista que me invitaron con mucha cortesía, me hicieron todos los pagos y todo de la invitación, pero era buscando una respuesta que estaba la población completa de esa provincia. ¿Por qué? Porque había sucedido que un joven de clase alta en un colegio, ¿no? De alta sociedad había muerto durante un juego de baloncesto. Así, de manera repentina. Y esto creó un impacto muy grande en toda la provincia, en toda la ciudad, y los medios sociales y políticos y económicos estaban impactados porque era un joven que prometía mucho. Bueno, cuando ya me hicieron la explicación de lo que se trataba, yo le expliqué lo que era la muerte súbita. Cuando finalizó la entrevista, los familiares querían, incluso porque se dieron cuenta de lo más importante que viene ahora, que la muerte súbita es prevenible. Y esto yo lo dije y lo digo aquí, de que realmente es prevenible la muerte súbita. Y cuando los familiares escucharon de la entrevista que yo hablaba de que la muerte súbita, que este joven lo que había tenido era la muerte súbita y que eso era prevenible, bueno, primero entendieron qué fue lo que pasó con su familiar, que había fallecido por una muerte súbita, porque tenía ya antecedentes de problemas cardiovasculares. Y en la prevención, ellos querían entonces demandar el colegio y demandar a los entrenadores del deporte porque no tomaron las previsiones del lugar. Sin embargo, bueno, en este caso yo no participé en esta demanda porque realmente no es el papel del médico, pero sí le dije que podían utilizar los conocimientos que habían sido externados en esta entrevista para su proceso judicial. Bien, la muerte súbita ha sido impactante, pero también es prevenible. Y entonces, ¿cómo prevenir la muerte súbita del deportista? Lo primero, como decíamos, hacer un buen examen de historia clínica, saber si hay familiares que han muerto con menos de 50 años de edad, ¿no? El médico va a hacer esta historia clínica muy exhaustiva, buscando siempre este punto de que en algún familiar haya habido daño cardiovascular o muerte por daño cardiovascular o infarto. También hacer un buen examen físico, ¿no? Ahí, como vemos, observar, monitorear, ver todos los ritmos del corazón, las ondas P, Q, R, S, T del ritmo cardíaco, ¿no? De la parte eléctrica que ya mencionamos, cómo se está conduciendo la parte eléctrica del corazón a través de electrocardiogramas, ecocardiogramas, ver realmente, observar y verificar también una buena auscultación del ritmo del corazón, ¿no? Del llenado, de la contracción y llenado y relajación de la sístole y la diástole. También valorar la tensión arterial, ver también como si hay cambios cuando se hacen cambios ortostáticos, o sea, de posición del cuerpo a 45 grados, hacemos una revisión de la tensión arterial y también si se puede, aunque es costoso, pero si tenemos los equipos y tenemos la forma o la facilidad, ¿no? O las condiciones para hacer ecocardiograma, siempre son recomendables. El electrocardiograma es fácil y siempre es fácil tener equipos de electrocardiograma. Entonces, ya dijimos, cuando son contraindicados, hay un síncope, un dolor torácico, cuando hay mareo repentino, hay fiebre, hay falta de aire y sobre todo, observar bastante este deportista si ha tenido familiares que han fallecido a temprana edad.
ver si hay taquicardia, si hay mareo después de una prueba ortostática, cuando se le va a hacer el monitoreo de la tensión arterial, escuchar los ruidos a nivel de una buena ocultación, ver si hay arritmia o ritmo descontrolado del ritmo del corazón, observar en una radiografía, ver si cómo son las siluetas del corazón, si hay una cardiomegalia, ¿no? O cómo está el sistema vascular de circulación, si se ve alguna sombra, los pulmones, ¿no? Cómo está la parte también, se puede revisar a través de espirometría, cómo está la entrada y salida de aire en los pulmones. Y esto, pues todo esto nos va a alertar, ¿no? De qué tipo de ejercicio puede mantener o sostener este deportista, o si debe ser ya sacado del deporte por su alto riesgo que tiene. Cuando son pacientes deben mantener siempre su tratamiento farmacológicos, bajar la intensidad, ya dijimos, el tipo de ejercicio de baja intensidad, y siempre que sean aeróbicos, y manejar siempre cualquier tipo de situación que se le presente. Entonces, otro tema que queremos finalmente tratar es el corazón del atleta o el sistema cardiovascular del deportista. Como ustedes ven, decíamos que el fortalecimiento, ¿no? La gran capacidad, la destreza, la habilidad que tiene el sistema cardiovascular. Aquí vemos una imagen de soldados dominicanos bien entrenados, bien capacitados, ¿no? Siempre prestos para defender la patria. Bueno, en este caso he puesto esta imagen porque se parece mucho al sistema cardiovascular, que siempre debe estar en las mejores condiciones para sostener la vida de la persona. En este caso del atleta, el deportista, este sistema cardiovascular debe ser siempre fortalecido, debe ser siempre capacitado para adaptarse a los cambios anatómicos y fisiológicos de un entrenamiento intenso, duradero y sostenido. Entonces, así como el militar se prepara, se ejercita y se capacita, asimismo el atleta debe capacitar, ejercitar y preparar su sistema cardiovascular. Para producir cambios con los entrenamientos, son cambios fisiológicos y anatómicos o estructurales que van a mejorar la conducción eléctrica, van a mejorar la perfusión sanguínea, los fluidos de sangre, la llevada de oxígeno y de nutrientes a todo el organismo, ¿no? Va a haber un fortalecimiento del músculo del cardíaco, una hipertrofia fisiológica normal del músculo del corazón, que es el músculo del miocardio, ¿no? Va a haber mayor latidos y un ritmo estable, y esto va a lograr un entrenamiento, un fortalecimiento físico y mental, que solamente así podemos alcanzar en un atleta la maximización del alto rendimiento atlético. Entonces el sistema cardiovascular, que se va a adaptar a estos cambios por el entrenamiento de alto rendimiento, de alta intensidad y de larga duración y sistémico, va a haber cambios para mejorar también el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una medida que mide la cantidad de sangre que bombea el corazón durante un minuto en una contracción, ¿no? Y se mide también el gasto cardíaco a través de la prueba del Holter o prueba de esfuerzo. Entonces, aquí vemos cómo aumenta la masa del miocardio y va a aumentar también la circulación y la microcirculación vascular, que, como hablamos, la producción de reclutamiento de fibras musculares y de capilares nuevos, que va a haber mayor perfusión sanguínea en todo el sistema cardiovascular. Entonces, estos cambios pueden se pueden mantener incluso después de que el atleta haya pasado a la fase de desentrenamiento deportivo, que ya no está entrenando. Bien, entonces, siempre va a haber una de las cosas que vamos a verificar, una disminución, ¿no?, de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial en atletas de alto rendimiento. Porque ha pasado por este proceso de adaptación, todo el sistema cardiovascular va a producir una bradicardia. ¿Qué es una bradicardia? Es una disminución de la frecuencia cardíaca a punto
que parece como si estuvieran muertos, porque los latidos se dan a tiempo largo, o sea, tum, 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 tum. O sea, el ritmo del corazón va a ser bastante largo. Hay casos hemos visto atletas de muy alto rendimiento con frecuencia cardíaca basal, incluso de 30 latidos por minuto. Fíjense que lo normal decíamos que de 70 a 80 latidos por minuto una persona normal, pero hemos encontrado casos de bradicardia hasta de 30 latidos por minuto y eso es normal. Y eso es muy saludable, con una contracción ventricular izquierda muy fuerte, muy poderosa, lo que lleva a mayor perfusión sanguínea, mayor capacidad de oxigenación de los tejidos, mayor resistencia y por tanto también mayor recuperación después del entrenamiento. Esto es muy importante que logremos la adaptación de la tensión arterial y frecuencia cardíaca con bajos niveles, produciendo hasta una bradicardia de 30 latidos por minuto. Bien, y aquí podemos nosotros mantener un corazón vigoroso, fuerte, saludable en atletas, en deportistas y en toda la población general.